Bienvenidos al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en el marco de la 11ª Cátedra Arturo Villanueva Varela, donde hoy se titula Modelos de Gestión de los Servicios de Salud. Me permito presentar y dar la más cordial bienvenida a nuestro apreciable presidium. Demos la más cordial bienvenida al maestro César Omar Mora Pérez, secretario administrativo de este centro universitario, quien viene en representación del rector del centro, el maestro Alberto Castellanos Gutiérrez. Asimismo, damos también la más cordial bienvenida al ingeniero Marco Francisco Solís Salazar, quien es nuestro conferencista magistral. A la maestra Gabriela Villanueva Lomelí, representante de la familia del maestro Arturo Villanueva Varela y catedrática de esta casa de estudios. Al doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial de este centro universitario. De igual manera, el doctor Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración. Y la maestra Dulce María Aparicio Padilla, coordinadora de la Cátedra Arturo Villanueva Varela. Asimismo, damos también la bienvenida a cada uno de ustedes, alumnos y compañeros académicos, a esta cátedra, la cual se titula Modelos de Gestión de los Servicios de Salud. Un aplauso para ustedes. A continuación, cedo en uso de la voz a la coordinadora de la Cátedra Arturo Villanueva Varela, la maestra Dulce María Aparicio Padilla. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta 11ª Cátedra Arturo Villanueva Varela. Con la premisa de difundir los conocimientos y experiencias de las organizaciones logradas, con los principios y valores de desarrollo sustentable, la responsabilidad social y el desarrollo humano, se realizó el 8 de noviembre del año 2013 la primera Cátedra Arturo Villanueva Varela de las Ciencias de la Administración. La cátedra se ha efectuado desde el año 2013 por iniciativa del Departamento de Administración, para rendir así homenaje al maestro Arturo Villanueva Varela, un impulsor de las ciencias de la administración en el occidente del país, y también para reivindicar la disciplina mediante la exposición de temáticas que giran en torno a los avances de la investigación, las experiencias y los problemas que se presentan en el ámbito de la gestión empresarial. Poco a poco, esta cátedra se ha convertido en un espacio para el debate de las ideas, la difusión de conocimientos, la reflexión sobre el uso de metodologías emergentes y los mecanismos que permitan a las empresas e instituciones mexicanas y jaliscienses también encontrar mejores alternativas y respuestas ante la problemática que enfrentan. Hoy celebramos la realización de la 11ª Cátedra de las Ciencias de la Administración, con uno de los principales temas que afectan al ser humano: cómo lograr la transformación de los servicios de salud usando el healthcare, tema de gran importancia y vital como motor al cumplimiento de objetivos y proyectos personales de toda organización. Se pretende, en un tiempo muy cercano, que la Cátedra Arturo Villanueva Varela se lleve a otros centros universitarios, para que educandos que tengan un perfil distinto o similar al de las ciencias de la administración puedan perfeccionar y ampliar el conocimiento en cuanto a los negocios, la administración, el gerenciamiento y el liderazgo, y así egresen con una visión empresarial para desarrollarse plenamente en el mercado laboral. Mi agradecimiento a las autoridades y a todas las personas, maestros y alumnos
que me han permitido ser un eslabón en el reconocimiento de personajes que han brindado lo mejor de sí. La Cátedra Arturo Villanueva Varela es hoy un reconocimiento de personajes que viven y crecen en nuestra universidad. Gracias a todos ustedes. Todos esos valores que se sintetizan en la figura del maestro Arturo Villanueva Varela deben caracterizar el desarrollo de esta cátedra que hoy inicia y que se convertirá con el esfuerzo de todos en un referente académico del CUSEA en los próximos años. Declarar, siendo las 11:35 de la mañana de este día 8 de noviembre, declarar formalmente inaugurados, tengo el honor de declarar formalmente inaugurada esta cátedra Arturo Villanueva Varela de las Ciencias de la Administración del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas gracias a todos.
Bien, gracias por este video que nos ilustra sobre las etapas en las que ha transcurrido la cátedra Arturo Villanueva Varela para hoy llegar a la 11ª. A continuación, dejo en uso de la voz al jefe del Departamento de Administración, al doctor Andrés Valdés Cepeda. Muy buenos días, señores miembros del presidio, compañeros profesores del Departamento de Administración, jóvenes universitarios, amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todas y cada uno de ustedes, en especial del representante de nuestro señor rector, el maestro César Omar Mora Pérez, quien es el secretario administrativo de este centro, también al señor director de la División de Gestión Empresarial, el doctor Adrián de León Arias, que siempre nos ha apoyado, y en especial también a agradecer la presencia de la familia del maestro Villanueva, en particular de la maestra Hilda, Gabriela, la señora Araceli y Laura, gracias por acompañarnos. También quiero de sobremanera agradecer la presencia de nuestro ponente, el ingeniero Marco Francisco Solís Salazar, quien es director general adjunto del Hospital San Javier, por haber aceptado indudablemente, gracias por haber aceptado la invitación y por colaborar con la educación de los jóvenes de Jalisco. También agradezco la oportunidad y el trabajo que ha hecho la maestra Dulce Aparicio, quien es la coordinadora de esta cátedra desde hace ya, pues desde el 2013, ya varios años que viene coordinando esta cátedra empresarial por el Departamento de Administración. Comentarles que el maestro Arturo Villanueva Varela, pues es contador público y administrador, fue un pionero en la investigación y en la consultoría de las ciencias de la administración. Además de ser pionero en la administración, fue un maestro muy querido en nuestra universidad, en el ITESO y también en la Universidad Panamericana. Entonces el Departamento de Administración consideró muy importante hacer un nombramiento para esta cátedra, pues alguien que desde pues muy joven, estamos viendo aquí en la información, desde el año 64, fíjense, empezó a trabajar con el tema de la contabilidad y la administración. Es una persona, además, fue una persona humanista, querido por los alumnos, porque finalmente el propósito de su trabajo era que aprendiéramos, que los que estudiaron o estudiaban con él, indudablemente aprendieran, más que pasar un examen, más que aprobar una materia, lograron un aprendizaje. Pues por eso el Departamento de Administración le hace este homenaje a través de esta cátedra, esperando que todos ustedes indudablemente puedan aprovechar de la experiencia de los invitados. La temática de esta 11ª edición de la Cátedra Arturo Villanueva son los modelos de gestión en el sector salud. En lo particular se va a hablar sobre el tema del Lean Healthcare Institute o la práctica pues de un mejoramiento de la gestión pública en los hospitales o en las empresas hospitalarias. Sin duda un tema de suma actualidad, ya que la salud de los mexicanos es un tema prioritario dentro de la agenda nacional, además de ser un tema importante para la administración de los centros hospitalarios, que en el CUSEA y en lo particular en el Departamento de Administración también se estudia. En la última reforma que se hizo académica aquí en CUSEA, básicamente 3 asignaturas permanecieron del viejo plan de estudios. Y una de esas asignaturas es la administración de centros hospitalarios. Tenemos también la administración de casinos y centros de apuesta, casas de apuesta, y la administración de hoteles. Son las 3 materias especializantes que permanecieron del viejo plan de estudios. En el anterior plan de estudios había pues materias como agronegocios, administración de granjas porcícolas, granjas avícolas. Bueno, y la reforma lo que hizo es tratar pues de incorporar nuevas materias de acuerdo al avance de los nuevos conocimientos, pero rescató, por ejemplo, la administración de casinos y casas de apuesta tiene más de 20 años como parte del plan de estudios aquí en el CUSEA y que está publicado incluso en la página de internet de nuestra universidad. Dicho lo anterior, no me resta pues más que reiterar mi agradecimiento a todos ustedes, esperando jóvenes que aprovechen la oportunidad de tener al director general de uno de los mejores hospitales de Guadalajara, que es el Hospital San Javier. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés.
A continuación, cedemos el uso de la voz a la maestra Gabriela Villanueva Lomelí, representante de la familia del maestro Arturo Villanueva Varela. Buenos días. Maestro César Mora, secretario administrativo del CUSEA, al doctor Adrián de León, director de la División de Gestión Empresarial, al doctor Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración, a la maestra Dulce Aparicio Padilla, coordinadora de este evento, y al ingeniero Marco Francisco Solís, el ponente. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí este día tan especial para nosotros. Gracias también a los familiares que están aquí, a Hilda, a mi tía Arcelia, a la hermana rebelde de Artur y a Laura, mi prima, que nos hacen el honor de acompañarnos, a los profesores, a los amigos y a los alumnos que están acompañándonos. Para mí es un gusto estar en representación de la familia Villanueva Lomelí en esta 11ª Cátedra Arturo Villanueva Varela, Modelos de Gestión de los Servicios de Salud. Primero, pues quiero agradecer al rector, al maestro José Alberto Castellanos, un amigo muy querido de la familia, por el apoyo que ha otorgado a esta cátedra. Maestro César, le agradecería que por su conducto le mandara un saludo de parte de toda la familia Villanueva Lomelí. También agradecer a la Benemérita Universidad de Guadalajara por reconocer con este tipo de eventos la trayectoria de muchos maestros que, como mi padre, entregaron su vida a la academia y a la investigación. Al doctor Valdés también agradecerle por impulsar la cátedra y darle continuidad durante estos 5 años, y a todo su equipo de trabajo. A la maestra Dulce Aparicio por la organización también de este evento. Hablar de mi padre en este recinto es un verdadero honor. Como hija siento un profundo gozo estar el día de hoy aquí frente a ustedes. Arturo fue un gran hombre en todos los sentidos. Un hombre bueno, justo, honesto, alegre, responsable, sencillo, trabajador. Un hombre con un carácter adorable, un hombre que siempre estaba en paz. Dedicó su vida a la universidad, estudió 2 carreras, 3 maestrías, publicó más de 17 libros de administración, hizo aportes importantes en investigación, realizó programas académicos, fue empresario. Tuve el privilegio de trabajar con él en el despacho que teníamos, que se llamaba Villanueva Consultores de Alta Dirección. Trabajé con él durante más de 15 años. Fue una de las primeras empresas en Jalisco que ofrecía capacitación para mandos medios hacia abajo. La verdad es que trabajar con él fue toda una aventura. Gracias a que trabajé con él, aprendí todo lo que sé. Pude conocerlo también como jefe y realmente fue muy grato para mí todos esos años trabajar a su lado. Además de que también me pagaba muy bien, entonces eso también fue grato para mí. Como hija, siempre me sentí orgullosa de que mi padre fuera un profesor. Desde pequeña lo recuerdo preparando sus clases, haciendo sus materiales, escribiendo sus libros por las noches, cuando había un poco de calma en la casa, que era muy poco común porque éramos 8 de familia. Para él la calidad era esencial. Mi papá se mantuvo activo toda su vida. Después de que se jubiló de profesor, él siguió siendo empresario y siguió dando clases como maestro honorífico, no me acuerdo cómo se dice, pero daba clases aquí en el CUSEA en la maestría a un jubilado. Trabajó también en otras universidades, trabajó en la Universidad Panamericana con su hermano Sergio, que él era el rector en ese tiempo y trabajaban juntos. Trabajó en el ITESO, trabajó también en el IPADE. Pero aunque trabajó en otras universidades, mi padre era UDG de corazón y decía que la Universidad de Guadalajara era la mejor universidad del mundo. Y la verdad es que mi papá amaba el lema de piensa y trabaja. Para él, lo mejor que tenía la universidad era que los alumnos podían estudiar y trabajar, y eso los hacía muy exitosos en el área profesional. Para cerrar, pues bueno, como vengo en representación de la familia, me gustaría platicarles pues una anécdota que
que yo viví con él como hija. Mi papá era corto de palabras, era cálido, pero no era muy expresivo. Y yo soy la parte emotiva de los Villanueva Lomelí. Entonces, cuando publicó su último libro, yo le dije que si me podía dedicar un libro, pero que me escribiera algo que pues realmente fuera emotivo, algo que me fuera a gustar. Entonces pasó un mes que le entregué el libro, y un día en la noche me habla y suena el teléfono y nada más me dijo, ya está tu libro. Ni siquiera me saludó, nada más dijo, ya está tu libro, y me colgó. Ah, no, me dijo, te lo dejé en la oficina. Y eran las 8 de la noche y la verdad es que me impactó mucho y me invadió la curiosidad y quise tener mi momento y tomé mi carro, manejé 1 hora para llegar a la oficina y llegué con mi libro. Y dije, si me habló es porque pues realmente me va a hacer sentir bien. Entonces tomé casi que mi caja de Kleenex, me senté y vi mi dedicatoria. Y efectivamente fueron unas palabras muy bellas las que me dedicó. Sí me hizo llorar la dedicatoria, pero en el momento se esfumó cuando vi el postdata. Y decía, postdata, lo mismo opino de todos tus hermanos. Entonces, pues realmente su dedicatoria se esfumó el momento, pero la anécdota va en función de que cuando ya él murió, que platicábamos los hermanos, pues realmente en algún momento como que todos sentíamos que éramos los consentidos de Arturo. Y la verdad es que pues era yo, pero Hilda no lo sabe. Y la verdad nos hacía sentir muy bien con su trato. Arturo fue un hombre al que a mí me tocó la oportunidad de disfrutar muchísimo, lo disfruté como padre, lo disfruté como un amigo, lo disfruté como jefe y al final su última faceta como abuelo, la verdad es que fue mi faceta favorita porque fue el mejor abuelo que los nietos pudieron tener. En el caso concreto de mi hija, la verdad es que le decía Arthur, fue un abuelo alegre, era el abuelo que tenía chocolates escondidos en la sala para que las mamás no viéramos que era el dealer de chocolates de los nietos. Y la verdad es que era un hombre muy cálido. Lo disfruté muchísimo, me dejó muchas enseñanzas, pero la que más me movió, sobre todo con las cosas que en la vida nos tocó vivir juntos, como fue la enfermedad de mi madre, que de hecho pues me movió mucho el instructor porque mi mamá murió de cáncer y estuvo la mayoría de su tratamiento en el Hospital San Javier. Y realmente fueron momentos que nos tocó vivir tanto buenos como malos en la vida, que compartimos juntos mi padre y yo, pero él vivía con la filosofía que vivieras cada día como si fuera el último y realmente mi papá lo aplicaba en su vida personal. El día que la muerte encontró a mi padre, lo hizo en su oficina, preparando su clase que tenía en la maestría que iba a impartir esa noche. Mi papá murió haciendo lo que amaba, murió feliz. Muchas gracias. Muchas gracias por tan emotivo mensaje. Y sin más preámbulo, dejamos en uso de la voz al maestro César Omar Mora Pérez para que nos dé por inauguradas las actividades dentro de la cátedra Arturo Villanueva Varela. Gracias. Muy buenos días. Distinguidos miembros del Presidium, ingeniero Marco Francisco Solís Salazar, conferencista, muchas gracias por participar en esta cátedra y sea bienvenido nuevamente al CUSEA. Maestra Gabriela Villanueva Lomelí, representante de la familia del maestro Arturo Villanueva Varela. Doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial. Doctor Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración. Y maestra Dulce María Aparicio Padilla, coordinadora de esta cátedra. A los familiares, a los directivos, a los profesores y a los alumnos, en nombre del rector del centro universitario, del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, quien por cuestión de agenda no pudo acompañarnos el día de hoy, les enviamos un afectuoso saludo y les damos la más cordial bienvenida. Para el centro universitario, es motivo de gran satisfacción que la cátedra Arturo Villanueva Varela de las Ciencias de la Administración llegue a su 11ª edición, como un evento académico que se distingue por abordar temas de gran actualidad en este campo del conocimiento, caracterizado por su apertura al trabajo interdisciplinario. Cada una de las cátedras ha contado con la participación de expertos destacados en temas de vanguardia, que nos ofrecen nuevas perspectivas sobre los retos de la gestión empresarial, posicionando cada año
a este evento como un importante foro académico que fortalece el trabajo universitario. En esta ocasión, agradecemos la presencia del maestro Marco Francisco Solís Salazar, un consultor muy destacado, con más de 24 años de experiencia, experto en metodologías para el mejoramiento de procesos de producción y servicios, que nos compartirá sus análisis y perspectivas sobre desarrollos de frontera en las prácticas administrativas. De esta manera, la Cátedra Arturo Villanueva Varela, impulsada por la División de Gestión Empresarial y el Departamento de Administración, reafirma su compromiso de contribuir a la consolidación de una cultura empresarial de calidad que plantea alternativas pertinentes ante los retos que representan los cambios y las disrupciones que se presentan a nivel global y local. Estamos seguros que los estudiantes, profesores, empresarios y actores importantes del sector público y privado seguirán contando con en este espacio de herramientas valiosas para innovar en los diversos ámbitos de las actividades productivas. Si me lo permiten, procederemos ahora a la inauguración formal del evento. Les pediría ponernos un momentito de pie, por favor. Y siendo las 10 horas con 46 minutos de este día, 23 de noviembre del 2018, declaro formalmente inaugurada la 11ª edición de la Cátedra Arturo Villanueva Varela, titulada Modelos de Gestión de los Servicios de Salud. Enhorabuena y mucho éxito. Agradecemos la presencia del Honorable Presidium, a quien despedimos con un caluroso aplauso y los invitamos a tomar asiento. Para dar paso a la presentación, adelante. Muy bien, si gusta, sí, espero, no pasa nada. Sí, yo me espero que no. Muy bien. El ingeniero Marco Francisco Solís Salazar, quien es nuestro ponente en esta 11ª cátedra, es egresado de la carrera de Ingeniería en Electrónica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con la maestría en Ingeniería de Calidad por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, así como una maestría en Administración y Finanzas por la Universidad TecMilenio. Cuenta con 24 años de experiencia y ha trabajado en proyectos de desarrollo de nuevos productos para empresas como General Electric, Monogram, Profile en China, y es experto en mejora de procesos de manufactura y servicios. Es socio fundador en la firma Innovate Business Strategies, IBS Consultores, y atiende clientes como Polycon, Inopac, en plantas como FEMSA en Morelia. Asimismo, participa en la firma de Cartel, CDN Pisa, Club Blue US y OmniLife. Actualmente, se desempeña como profesor y catedrático de las escuelas de Ingeniería y Negocios en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, donde imparte las materias Administración de Proyectos, Manufactura Esbelta y Six Sigma y, por supuesto, la temática que hoy nos trae, Lean Healthcare. Él es pionero en el desarrollo de la metodología Lean Healthcare, donde ha desarrollado más de 22 casos documentados de éxito, desarrollados en hospitales públicos y privados de tercer nivel dentro de nuestro país. Ha impartido 3 diplomados del tema y 6 Sigma, del tema Lean Healthcare y 6 Sigma en la Asociación de Hospitales Particulares del Estado de Jalisco. Dentro de sus logros profesionales, se han generado ahorros por más de 200 millones de pesos a la fecha. Actualmente es director adjunto del Grupo Hospitales San Javier, teniendo a sus cargos los hospitales de Guadalajara, Puerto Vallarta, así como la Riviera de Nayarit. Demos un caluroso aplauso y la más cordial de las bienvenidas a nuestro ponente, el ingeniero Marco Francisco Solís Salazar. Gracias, buen día a todos.
Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Una disculpa por llegar un poco tarde con esta cuestión del tráfico que no estimé adecuadamente. Y espero que la sesión sirva para empezar a vincularlos, que despierte algo de interés en el tema de los hospitales. Creo que nos tienen olvidados a los hospitales. Les decía, me dio mucho gusto la invitación. Cuando me hablan del QCA y me dicen, ¿te interesa una plática, una conferencia con nosotros? Dije, encantado. Dije, les quisiera haber tocado la puerta con ustedes junto con la Asociación de Hospitales desde hace un tiempo. Necesitamos más administradores, financieros, contadores. No se acercan, como que le tienen miedo a los hospitales, creen que los van a inyectar y no se acercan a pedir chamba. Entonces, espero que esto despierte algo de interés y que sirva para podernos acercar de otra forma después de este evento. Pues quisiera empezar primero dándoles una perspectiva de cómo manejamos los hospitales actualmente. Ustedes deben de conocer ya Hospital San Javier, ¿no? Y digo, y si no, todos somos millennials, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chequen en su Facebook a ver qué aparece. ¿Cuántos seguidores tiene el Hospital San Javier? Díganme. Y luego investigan a ver si hay un hospital en todo México que tenga más seguidores. Y ya, aprovechando que ya se metieron, pues le dan un like, ¿no? De favor. ¿Cómo ven? Entonces, bueno, quiero empezar con un video para que vean cómo ha cambiado la perspectiva de los servicios de salud y que vean el peso que tiene hoy en día y el diferenciador tan importante que es el servicio. Entonces, ya casi está por aquí y vamos a empezar con el video. Lo que describe prácticamente es cómo tomamos en cuenta diferentes puntos de vista para poder conjuntarlos y brindar un servicio que hoy en día ya no le llamamos servicio, le llamamos experiencia, y que sea toda una experiencia. Este concepto viene de quiénes son los más reconocidos en el mundo, como dicen ustedes, en el mundo mundial, en cuestiones de servicio y calidad de servicio. ¿Quién es el referente? ¿Japón? No. Está en el norte, de aquí, en Estados Unidos. ¿Quiénes son? Disney. Y entonces van a ver cómo empezamos a incorporar cuestiones de Disney, que dicen, y bueno, ¿qué tiene que ver Disneylandia con un hospital? Si cuando va uno no se divierte en el hospital y no va por gusto. Entonces, la idea es que empiecen a entender cómo vinculamos cuestiones de ese tipo. Y muchos de ustedes, quiero pensar que son administradores, mercadólogos, ¿qué más? Licenciados en Relaciones Industriales, negocios, economistas, más interesante, bien. ¿Algo más? ¿Algún contador que se haya escapado por ahí o no? Sí, bien, uno nada más. Entonces, la idea es que vean cómo podemos integrar todo esto. Bien. Y si no, empezamos con la presentación, si gustan. Bien. Ahí está, ese es el video. Ahí va. Adelante. I want to start with a who question. This is the who section. Who does not seem to belong in this group? W. Edwards Deming, the father of quality measurement, PDCA Six Sigma. What about Walt Disney, father of animation and theme parks? What about Hans Selye, the father of psychoneuroimmunology? Or Mother Teresa, icon of compassion? Well, if you look at this group, most people would say the odd one in the group is Walt Disney. These three, at least, have had some things to say about clinical measurement, about the immune system and prevention, and of course about healing when we cannot cure. It's hard to see Walt Disney fitting into the kind of things we've talked about today. And there was a time when I would have said impossible, not logical, improbable. But you see, innovation is making connections that are unusual connections for most people.
Two economists wrote a book called The Experience Economy. In this book, they said that instead of three sectors of the economy, like we are used to, commodities, goods, and services, there's actually four sectors. Now, of course, when I was in the hospital business in the 1980s, we saw ourselves, a new frontier was service excellence. And we were going to learn from all the service industries how to have great service. And the way we went about it, of course, was to take all of their scripts and standardize them for our staff and tell them, this is what you say, introduce yourself, smile, tell the patient why you're here and what you're going to do. This book. And there was a shift that took place, because this book said that there's a whole nother sector completely different than service. And it's when you buy essentially an emotional experience. Nobody comes out of a movie and talks about the service they got. Nobody comes out of Disneyland and talks about the service they got. They talk about the experience they had. And after today, I would say to you, nobody will come out of here talking about the service they got, but most of us will talk about the experience we had. That's completely different. Service is labor done for me I would otherwise do for myself. Clean my own house, paint the house, change the oil in my car, cook me some food. But an experience is quite different. And of course, in this book, which really grabbed me, was Walt Disney, the quintessential example of the service economy, according to these two economists. Well, I got to thinking about it. And I got to thinking, now we're not in the entertainment business, so that doesn't quite fit. But then it began to dawn on me that not all experiences are fun. Some people will say, oh, the difference is insignificant. But wait a minute. I thought today we just said that when your routine changes even slightly, it can have a profound impact on your thinking, on your behaving. And when your thinking and behavior changes, you get a different world. So let's look at this. Are we in the same sector as Disney, only offering a different experience? Well, Disney is in the business of meeting the emotional needs of a family to have fun together. Well, that's not us. But we in hospitals are in the job of meeting the people's needs, who are a family especially, who are going through pain, anxiety, fear, and even tragedy together. Let's take an illustration. We'll go about this in two different ways. We'll start in the service industry. I'm in the hospital bed. Smiling face comes in the room and says, good morning, Mr. Lee. My name is Sherry. I'm here to draw your blood today. We'll probably be drawing your blood every day to check on your progress. And I say, well, good morning, Sherry. But you see, now she's finished with her script. And she has nothing left to say until she says, is there anything else you need at the end? And so for the next 7 minutes, we have complete silence. Does that begin to feel awkward? Well, silence is not only awkward, but just before an invasive procedure, and I have deliberately taken the least invasive, least painful, least anxiety-producing experience patients could possibly have and still call it invasive. In any way you can measure what she did, it was perfect. Perfect clinically, perfect for service, perfect for courtesy, but was she great? You can't improve on it. And you can't ask the patient how to improve it because the patient doesn't know. Good morning, Mr. Lee. My name is Sherry. I'm here to draw your blood today. And I say, well, good morning, Sherry. She says, by the way, do you live around here or are you from out of town? I said, well, no, I live around here. I raised 2 kids here. You see, she sensed that I was a little tense. And she decides to distract me. I don't know what she might say, but I tell her about my 2 kids a little bit. Her son's a Macintosh computer technician. My daughter's an artist. And while I'm telling her this, she's already put a tourniquet around my arm and pinched some of my skin. But did I notice? Not much. I'm trying to tell about my kids.
she starts feeling for a vein and I get focused real fast. My heart rate starts to do this. And I think, oh, here it comes, and she looks up and she says, by the way, you have a nice vein here, Mr. Lee. I should have no trouble with this one. What did that do to my heart rate? What did it do to my pain threshold? And then she goes on and said, by the way, beginners can be a little rough, but I have done this for 10 years. When they're trying to find somebody that can get a vein, they usually call the lab and say, is Gentle Sherry down there? And I say, they call you Gentle Sherry? Now you see, once in a while somebody will go, tss, when I say that, which of course means too much Disney for this group. We're not going to call each other Tinkerbell or Gentle Sherry. I don't think so. Too much Disney or too American for us. But I got that from clinical trials. Gallup reports them in the book, First Break All the Rules. They would go to a hospital, ask for the best nurses. They were doing a placebo experiment with a shot. Then they would ask for average nurses. Best nurses are those nurses that get lots of compliments from patients. Average nurses get no compliments and no complaints. They each give a subject. They all are randomized, so this double-blind study. They asked the subject after each shot, the different subjects and the different nurses. They would get a pain rating by saying on a scale of 1 to 10, how much did that hurt? After they take away the double-blind, they suddenly discover that your best nurses have lower pain ratings than your average nurses. And you say, well, how can that be? There it is on the videotape. The best nurses tend to say, this might sting a little bit, Mr. Lee, but I'll be as gentle as I can. What does the word gentle do to a person's anxiety? A little bit of fear. If I can say this for a blood draw, how much more important would this be for every other procedure that we do? But it are the passionate, compassionate, caring people that do this because it has to be done from the heart. You can't fake it. These authors say that experiences occur whenever an individual has been engaged in a personal or memorable way. The difference between these two Sherrys is that one engaged me in a personal, memorable way, and when she got up and said, is there anything else I can do for you? I will say, not right now, but if I have to have my blood drawn tomorrow, will you please be the one who comes back? Don't be sending rough Rudy up here. I want Gentle Sherry again. And Deming says that difference between being perfectly satisfied and wanting the person back again cannot be measured, scripted, reduced variation, or standardized. It comes only from the heart. It can be physical, emotional. Hans Strelja pointed out that compassion can actually affect the immune system if you believe compassion can reduce stress in a patient. Mother Teresa said, we can do no great thing. We can only do small things with great love. Thank you very much. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Cambia la perspectiva de los hospitales, pero lo interesante es que en el video se fijaron que manejan 4 personajes. Manejan el papá de la calidad, el gurú de la calidad, que ustedes lo deben de conocer. ¿Quién más? Yo creo que el único protagonista que no conocían era el señor Seile, ¿no? Pero lo interesante de la aportación de este señor es que dice, bueno, ¿y qué pasa si tú estás contento o por lo menos distraído, si lo quieren ver así, durante un hospital? Si tú te cambian el panorama, el ambiente, te relajas y olvidas por un momento que estás dentro de un hospital, eso le ayuda a tu sistema inmune a recuperarse, ayuda a que el paciente se vaya más rápido. Y los administradores, pues bueno, si lo ven como negocio fríamente, entonces dirían, pues ¿qué queremos en un hospital? Que entren pacientes y salgan pacientes, ¿cómo? Lo más rápido posible, ¿no? Y como si fuera estacionamiento. Entonces, bueno, habría que ver, pero tenemos que cuidar el tema del servicio porque no estamos en un
hospital público. Y entonces tenemos que tener demasiado cuidado con qué, con la atención y el cuidado de los pacientes, ¿no? Y esto le tocará a los alumnos de administración aprenderlo, tomarlo en cuenta. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Vamos a ver de qué se trata, vean. Importante. Vean, iniciar con una reflexión. Sin datos, solo eres otra persona más dando tu opinión. ¿Y hablamos de quién? Del mismo personaje que mencionan en el video, ¿no? Entonces es importante tener información. Cuando llegué a dirigir los hospitales hace 6 años ya, me decían, y bueno, me han preguntado a lo largo de este tiempo, ¿y qué hace un ingeniero en un hospital? Y podría haber sido administrador y hubieran dicho lo mismo, porque incluso todo lo que no es clínico lo ven como un administrador, sin entender qué hace un administrador. Y se pone muy interesante. Entonces, he aprendido 3 tipos de respuestas para eso. Una que puede ser muy sutil, una que puede ser muy ruda, y a lo mejor me gustaría empezar por la ruda. ¿Qué hace un ingeniero dirigiendo un grupo de hospitales? Pues lo que los médicos generalmente no pueden hacer y para lo que no fueron formados. ¿Y ustedes sí tienen esa formación? Son administradores. El problema es que si nos ponemos a revisar las cabezas de los hospitales en este país, ¿cuántos administradores de empresas creen que encontremos? ¿Cuántos encontramos en la ciudad? Uno solo. En la ciudad pues, no lo buscan mucho. Hay uno solo, dirige el grupo Ángeles, aquí en la ciudad, el licenciado Monroy, es el único LAE que hay en el tema privado, les hablo solo de privados. Desconozco si en el tema público les permitan tener algún administrador o algún no médico dirigiendo los hospitales, ¿no? Pero ¿y qué es lo que hacen los administradores que no pueden hacer los médicos? Vean, aquí está, la respuesta aquí está. ¿Por qué unos pueden y otros no? Y vean, hablamos de 5 elementos: estrategia, habilidades, estímulos, recursos, tácticas, y nos genera un cambio. Y eso es parte de lo que ustedes van a hacer durante su vida profesional. Y entonces decimos, bueno, si no tenemos estrategia, ¿qué pasa? Estamos como ¿quién? ¿Se acuerdan de la película de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Y qué decía Alicia en el País de las Maravillas? ¿Para dónde vas? No lo sé. Y entonces, ¿cuál es la respuesta ante eso? No lo sé. Entonces, confusión. Si no tengo una estrategia, no tengo claro el rumbo, entonces ¿para dónde voy? ¿Quién sabe? La siguiente, no tengo habilidades, sí tengo el rumbo claro, pero no tengo las habilidades. Quiero, pero no puedo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me produce? Ansiedad. Si voy a la siguiente, ¿qué ocurre? No tengo estímulos. Esto nos pasa mucho aquí en México, ¿no? Hacen como que me pagan, hago como que trabajo. ¿Les suena conocido? Entonces, ¿cómo se dan los cambios? De manera gradual. ¿Y qué tanto les enseñan durante su formación? Digo, a mí no, como ingeniero no me lo enseñaron. ¿Qué tan importante es gestionar los equipos de trabajo para que se logren los cambios? Tenemos un dicho muy mexicano, ¿no? Depende de cómo pidas las cosas, es que te las voy a dar, ¿no? Entonces, pero va más allá. Y por último, dices, no tengo recursos, ¿qué pasa? Frustración, pues no voy a poder. Aunque quiera, aunque sepa cómo, no veo por dónde. Y finalmente, no tengo o no sé cómo poder aterrizar todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues quién sabe dónde termine, ¿no? Entonces, si de veras queremos lograr un cambio, tenemos que tener control de esos 5 elementos. ¿Qué más sigue? Yo les diría, siempre que empezamos en un negocio, que llegan a un trabajo nuevo, llegan a cualquier parte, pues debemos de empezar por diagnosticar, ¿no? ¿Qué nos están entregando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo están las condiciones, el servicio? Y los administradores son buenísimos para eso. El problema es que no sé si lo hacen realmente ya cuando salen. Les enseñan a diagnosticar el entorno externo, el entorno interno, para detectar dónde están las oportunidades y entonces después hacernos propuestas de ¿qué? De mejora, ¿no? Algo que aporte valor. Yo tomé porque me llamó mucho la atención, me gustó cuando empecé a entender un poco más y más y más del tema de los hospitales. Cuando hablamos de calidad,
el reconocimiento más importante de calidad después del premio Deming, en lo que es excelencia operacional, es el premio Shingo Prize. Y entonces busqué un diagnóstico que estuviera sustentado por el Shingo Prize. Y entonces abarca estos tópicos. Dice, ¿cuál es el enfoque al cliente? Liderazgo. Vean qué pasa con la estructura, cómo está la organización. Hoy en día tenemos que ser eficientes, ¿no? Aprovechar al máximo los recursos. Entonces, por eso sale el tema de esbelto. ¿Cómo está la integración social? La arquitectura de la información cada vez más importante. Ustedes incluso tienen aquí, pensaríamos que debiera estar en el CUSEI, pero ustedes tienen un doctorado aquí en tecnologías de la información, con el famoso doctor Víctor Manuel Larios Rosillo, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque la arquitectura de la información cada vez está más integrada y peor en los hospitales. Imagínense la cantidad de información que generamos en los hospitales. Ahora estamos migrando a hacer ¿qué? Todo de manera que automatizada y electrónica. Porque como somos como los millennials, ¿qué pasa con los millennials? Son ecologistas, ¿qué más? ¿Qué más tienen? ¿Qué otras características tienen? Pues cuidado del medio ambiente, entonces somos paperless, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener información electrónica. El problema es lo delicado de la información electrónica. Imagínense si de por sí hay leyendas urbanas en esta ciudad donde dicen, oye, ¿y Alejandro Fernández es cierto que estuvo en el hospital? No, nunca ha ido con el hospital a atenderse de nada. Pero imagínense que se roben el expediente electrónico de ese señor y que luego lo hagan público o de cualquier otra persona. Imagínense lo delicado, por eso el tema de la arquitectura de la información se vuelve muy importante, ¿no? Vería que en una de las cátedras anteriores hablaron de ciberseguridad. Nosotros no conocíamos de ciberseguridad hace 1 año y medio. Tuvimos que aprender, ¿por qué? Porque empezamos a recibir ataques, nos secuestraron información y lo interesante es que pueden entrar por cualquier equipo. Cuando nosotros recibimos un ataque, entró por una resonancia magnética que está conectada a internet y por ahí accedieron a la información de nosotros. ¿Qué más? Vean la parte de potencialidades, cultura de mejora, experiencia de servicio, ya entendieron qué abarca experiencia de servicio, gestión de equipos, ¿sí? Y los servicios, Lean. Y entonces, ¿qué pasa con los ecosistemas en los hospitales? Pues todo debe de girar alrededor del paciente, ¿sí? Para que sea paciente, que no sea víctima. Y entonces esto es muy importante. Vean qué es lo que debemos de considerar. El aspecto financiero, y el aspecto financiero esto ustedes lo deben de manejar perfectamente, mucho mejor que yo. Y entonces, vean la parte de tecnologías de la información, cómo se liga, ITIL, COVID, seguridad, qué va a pasar con Big Data. Va a tener un cambio muy interesante. La parte de recursos humanos, inteligencia emocional, que a veces ni entendemos los 3 pasos básicos de la inteligencia emocional con la gente que trabajamos en los hospitales, la parte de mercadotecnia, pero luego había que entender mercadotecnia como los millennials, ¿no? Porque luego los millennials son los que van a empezar a interactuar. Porque ¿qué pasa con los millennials? ¿Cómo se relacionan los millennials? Platíquenme. Redes sociales, pero de manera como impersonal, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa cuando en una empresa tienen una queja, está alguien muy molesto, el encargado es un millennial y mientras lo haga por el teléfono la respuesta, la contestación, no hay bronca. Pero entonces, ¿qué pasa? Como dicen en mi rancho, se le apersona el cliente molesto, se le aparece y se le pone enfrente. ¿Cómo le va a hacer el millennial? Le va a decir, oye, ponte de espaldas y seguimos chateando, o ¿cómo lo arreglan? Platíquenme. Es una parte interesante, ¿no? Porque esa parte la van a tener que seguir manejando. Hay otros estándares. Ustedes pensarían, ¿y quién rige a los hospitales? ¿Quién certifica a los hospitales? Y pensarían, ¿algún ISO 1000, chorro 1000? No, ¿qué creen? No, hay una dependencia del gobierno que se creó desde el gobierno de López Mateos, que se llama Consejo de Salubridad General y es la máxima autoridad en la certificación de hospitales. Y ellos son quienes nos certifican. Y entonces, para poder operar un hospital y estar certificado, tiene que venir gente del Consejo de Salubridad General a auditar
y ver que cumples con los estándares. Lo interesante de los estándares, déjenme les cuento una anécdota que normalmente la gente no conoce. En el tiempo del innombrable, como dicen, del Carlos Salinas de Gortari, hace mucho tiempo ya, se hizo una homologación con el Tratado de Libre Comercio para el manejo de los estándares en la operación de hospitales. Y entonces decían que para el 2015, estamos hablando del 85, para el 2015, pues había mucho tiempo, se iban a homologar y nos iban a medir con el mismo estándar. ¿Y qué creen? Pues ya llegó ese tiempo. Entonces nos miden exactamente con los mismos estándares que un hospital en Estados Unidos y Canadá. Lo interesante es si los hospitales actualmente cumplen esos requerimientos o no. Entonces, en el caso de nosotros, tuvimos la segunda recertificación, ¿ya? Nuestra siguiente recertificación vence el año que entra, a finales del año que entra, y tenemos la satisfacción de haber sido en las dos últimas certificaciones el mejor hospital calificado en todo el país. Y entonces eso creo que es un orgullo, es una satisfacción, pero nos hace falta crecer más y buscar más cosas, más certificaciones. Vean, servicio. Nos tocó ir a prepararnos a Disney, a la universidad con ellos, entender qué pasaba con el tema de servicio. Y empezamos a entender de este famoso análisis de estereotipos, qué percibía el cliente para poder tomar acciones. ¿Qué pasa también con el tema de design thinking? ¿Qué pasa con el tema de experiencia del servicio? Hay una oportunidad enorme para que ustedes que están en proceso de formación sigan enfocándose, sigan buscando información de este tipo y puedan crecer por ahí. El tema de las operaciones, buscamos que se aprovechen los recursos al máximo, como les decía. Entonces, hay una oportunidad muy grande para el tema de Lean y de Six Sigma, el tema de estandarizar los procesos, ¿sí? Y no hablo de estandarizar, de decirle al médico que le recete lo mismo a todos los pacientes, ¿no? No, simplemente los procesos de atención, los procesos de gestión dentro del hospital que se hagan de manera estructurada. ¿Qué más? Vean, importante. Entonces, ¿qué es valor agregado para nosotros? El valor agregado para nosotros es esto: lograr que cada colaborador haga que cada cliente se sienta único al recibir el servicio. Eso es lo importante para nosotros. Porque llegamos a una conclusión, el tema de prácticamente qué pasaba con los hospitales. La competencia podía abrir otro hospital, podría comprar la misma tecnología, podría hacer lo mismo. Y entonces, ¿dónde estaba el diferenciador? El diferenciador está en el servicio. Encontramos una buena oportunidad al meternos al tema del Lean Healthcare y vimos 3 etapas importantes para aplicar dentro de lo que eran los hospitales. Identificamos el estado actual, las generalidades, el diagnóstico, con 2 pilares importantes. Ver qué podíamos mejorar, qué detonaba la mejora continua, y vean la parte, el segundo pilar, respetar a la gente. De hecho, hay un término que me gusta usar mucho, dicen, el que sabe, sabe, y el que no es gerente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese término? Pues te tienes que apoyar de la gente, de la que hace el trabajo del día a día, tomarlo en cuenta, para buscar las soluciones, para buscar las mejoras, hacer que esto funcione. Y entonces llegar a esto que decíamos, ¿qué queríamos? Pues hacer sentir de manera única, diferente a cada paciente. Ustedes aquí tienen una oportunidad, quiero pensar que esto es pan comido para ustedes. Debemos de partir de cómo tomamos en cuenta las necesidades del cliente. Me tocó estar hace un mes en la Ciudad de México en el Foro Nacional de Calidad y lo único que he confirmado estos 6 años es que los hospitales tenemos un atraso de 30 años contra el resto de la industria, en información, en estándares, en conocimientos. Y escucho al director de Pemex a nivel país, director del ISSSTE, y dicen, ¿qué creen? Descubrimos que hay una herramienta que se llama Focus Group, buenísima, y nos va a servir para tomar en cuenta lo que el paciente necesita realmente. Dije, me pongo a llorar, me tiro al piso, me río, ¿qué hago? ¿Les aplaudo? Y es un desconocimiento. Entonces, cuando me decían, pues vas al CUSEA, pues ojalá que esto sea un vínculo, ¿para qué? Para que no pasemos vergüenzas como la que estos señores dijeron hace un mes en la Ciudad de México, en el foro más importante de este país. Pero quiere decir que ¿qué ha pasado?
que no hemos incorporado y no somos multidisciplinarios todavía en nuestras instituciones y debemos fortalecer eso. Entonces hay una oportunidad muy grande para las diferentes carreras de cómo interactuar y cómo trabajar dentro de un hospital. Y entonces vean, les ponía esto incluso en una plática, lo tomé parte de una plática. Decía, ¿cómo hacen la planeación estratégica? Y empezamos, ubican la primera herramienta, quiero pensar, ¿no? 5 fuerzas de Porter. Y luego después de ahí dices, bueno, ¿qué más haces para alimentar el famoso FODA? Porque muchas veces le dice la gente, los hospitales, oye, te encargo un FODA a ti para mañana, otro a ti, otro a ti, otro a ti, y de ahí armamos el FODA. Y dices, no, pues qué padre. ¿Y la información? ¿De dónde la tomo y cómo lo sustento? Entonces es importante las herramientas que les están enseñando en la escuela, pero aprendan a usarlas, ¿no? Y luego llegó la siguiente herramienta, la matriz de Boston Consulting Group. Lo del perro, la vaca, los mercadólogos la deben tener tatuada. Entonces, pero utilícenla. No la utilizábamos en los hospitales. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ya que tienes diferentes herramientas de análisis, ahora sí alimenta tu FODA de verdad. Y entonces ahora sí define estrategias. Le sumamos nosotros el análisis de estereotipos de Disney. Y de ahí nos fuimos a la parte interna, ¿no? Y utilizamos otras herramientas y vimos las certificaciones. Esto es muy interesante. Todavía hay un campo virgen en el tema de las certificaciones hospitales. Esta que ven aquí en verde, tristemente no hay ningún hospital en todo el país al día de hoy con esa certificación. Y esa certificación lo que te certifica o valida es el servicio de enfermería, la calidad del servicio de enfermería. ¿Y qué creen que vende un hospital? Servicio de enfermería. Porque ¿cómo son las visitas que hacen los médicos? ¿Por qué se hicieron famosas las visitas de doctor? Platíquenme. ¿O rápidas? Entonces, ¿quién está al pendiente del paciente? Enfermera. Entonces, para mí, cuando entiendo este modelo, dices, pues para mí es crítico tener más una certificación de ¿qué? De mi equipo de enfermería. Y la siguiente, vean, algo que les encanta a los millennials. Great place to work, ¿no? Oye, ¿y cuántos meses de vacaciones más al año si me contratas? Oye, ¿y puedo hacer home office? ¿Sí? ¿Puedo atender al paciente desde mi casa por Wi-Fi? ¿Sí? Oye, ¿y me van a hacer chiqueitos? Entonces, pero bueno, teníamos que tomar en cuenta el tema de ¿qué? De Great Place to Work, ¿no? De ser incluyentes, ecologistas y todo este rollo, ¿no? Y creo que lo tenemos muy claro. Entonces, entendimos que había una institución que tenía un estándar, dice, pues ¿para qué inventas el hilo negro si ya existe? Y este estándar, para los que les interesa formar alumnos, y los alumnos que les interese irse por esa línea, métanse ahí. Dicen, what matters? Eso es un enfoque total al paciente. Y entonces, bueno, ¿cómo analizamos? El proceso que debemos de seguir de manera natural, nos enseñan todo el rollo en las escuelas, que dices, empieza por la filosofía, los valores, todo ese rollo. Haces tu diagnóstico y de ahí, ¿qué empiezas a hacer? Llenaste tu FODA, haces tu planeación estratégica y de ahí defines proyectos. Defines tu tablero de indicadores y de preferencia, pues también nos topamos con ¿qué? Con que no conocíamos una metodología estructurada para gestionar proyectos. Entonces, esos cuates del PMI, pues quién sabe quiénes eran. Entonces, ¿cómo empezamos a estructurar proyectos de manera estandarizada todos dentro del hospital? Pues tuvimos que aprenderlo, ¿no? Para darle un sentido. De ahí viene la parte más difícil. Esto no está en los libros. Dices, oye, ¿y cómo lo bajas? ¿Cómo lo despliegas? ¿Cómo te aseguras que todo lo que definieron en el Olimpo llega a los mortales, ¿no? Y entonces dices, muy bien, dices, pues los directores allá en el Olimpo, los dueños, pues definen los objetivos estratégicos, ponen las metas y las pasan a los gerentes o a los jefes de área. Y luego los jefes de área, pues tienen que hacer a su vez ¿con quién? Con la gente a su cargo, ¿no? Con los mortales. ¿Y cómo le hacemos? Para que esto se ligue completamente. ¿Y para qué tenemos entonces las descripciones de puestos? Ahí están los roles, las responsabilidades, ¿no? Desde ahí tenemos que hacerlo.
definir un sistema de evaluación de desempeño que sea acorde con lo que les estamos pidiendo y ver que el cuate que tenemos ahí, pues de preferencia sea el correcto, ¿no? Una vez que está claro esto, pues podemos definirles una agenda y entonces ves cumple o no cumple. Y ahí le das el tema de retroalimentación o realimentación. Y si fuéramos millennials, porque ahora los tenemos que trazar con pincitas y demás, no puede haber agresividad, entonces ¿qué tenemos que hacer? Les damos coaching, ¿no? Traemos un psicólogo y les damos coaching para que entonces los reencamine a que logren los objetivos. Entonces, pero yo resumo este paso de una forma muy sencilla. Le llamo querer, saber y poder. Porque no los puedes esperar toda la vida, ¿no? Entonces, no sabes, te enseño. No puedes, te ayudo. Pero ¿y si no quieres, en el Oxxo venderán ganas? No. Entonces, pues ahí está el otro camino, ¿no? A la izquierda. Lo pones al frente de la compañía. Porque cada vez es más demandante el tema de los resultados, ¿no? Pero vean, hay inhibidores muy interesantes. Con esto se van a topar cuando salgan a trabajar. ¿Qué pasa con las empresas familiares? Al menos en el tema de los hospitales, hablándole yo por hospitales, fuera de Grupo Ángeles, el resto son empresas familiares. Entonces, vean con qué se pueden topar. Paternalismo de la dirección general. Digo, nomás voy a tocar algunas importantes. Una que me encanta es la 11. Falta de habilidades básicas de liderazgo, ¿no? O sea, pídele peras al olmo. Entonces, ¿qué pasa con el equipo directivo? Si no tiene las herramientas, si no sabe, no puede, si no es la correcta, entonces, ¿cómo vas a lograr los objetivos? No los vas a lograr. Y vean datos muy importantes, y aquí está el sustento, vean, fuente, y es reciente. Esto es muy interesante, y esto no nos lo enseñan en las escuelas, y lo necesitamos muchísimo. Pero ahorita que están aquí los profes ya están tomando nota porque van a hacer cambios en los planes, entonces eso es algo que necesitamos tomar en cuenta cada vez más, y peor si vendemos servicio, ¿no? Porque imagínense una persona que no sea empática, o algo que nos pasaba mucho en el hospital, llega una persona al área de urgencias, y normalmente cuando la gente va a urgencias no se arregla para ir a urgencias, ¿verdad? Entonces sales como puedes, con la pijama, como sea, en chanclas, sin bañar, y entonces llegas a un hospital, y luego si es particular, peor. Te topas con los cadeneros de la entrada, con la gente de admisión de la entrada, y entonces ¿qué hacen? Te escanean, ¿no? ¿Y te escanean para ver qué? Para ver si vas a alcanzar, de acuerdo a su evaluación socioeconómica que hicieron visual, si vas a poderles pagar o no. Y eso es muy desagradable, ¿no? Y entonces imagínate cómo le haces para capacitar a esa gente si empiezas porque ni siquiera tienen inteligencia emocional. Está padre, ¿no? Entonces, teníamos que tomar dos enfoques. ¿Qué hacemos con nuestros colaboradores y qué hacemos con los pacientes? Porque entonces tenemos que tener un balance en esos tres círculos que tenemos ahí, ¿no? Si decimos que aprendemos de los jefes y entonces la persona tiene un jefe tóxico, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Pero a lo mejor, como dicen ustedes, reloaded. Entonces va a estar peor, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? Porque entonces, vean lo que les puse en rosa. Si no sustentamos todo de esta forma, ¿qué va a pasar con el servicio? Va a pasar como en McDonald's o como en Starbucks, ¿no? Que te dicen un discurso, los interrumpes y se ciclan, ¿no? Y entonces le tienes que dar un zape para que vuelva a empezar o tienes que hacer algo, darle un reset manual, porque ya los interrumpiste y ya no saben qué decir. Y no queremos eso, queremos que la gente que atienda, responda a las necesidades, pero de forma real. Y entonces vean, ¿qué tenemos que hacer? Empezamos a meter el tema desde hace ya 5 años, le apostamos a meter Lean en los hospitales. Y empezamos a estructurar los procesos del hospital, los procesos de servicio. Y nos fuimos por dos lados. ¿Cómo vieron el tema de las redes sociales? ¿Cómo andamos? ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿100 qué? Fuerte. 105,000. Bien. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Qué creen? Ustedes que utilizan las redes sociales.
O estamos en Guadalajara, son bien poquitos. Platíquenme. ¿Les alcanza? Es un público cautivo muy interesante, ¿no? Entonces, tenemos que saber también qué les vamos a comunicar. Es importante entender sus necesidades para comunicarnos con ellos, ¿no? Y poder atraer nuevos clientes. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos y nos alineamos a lo que era la metodología del Project Management Institute, ¿no? Empezamos con diagnóstico, metíamos Lean, pero nos apegábamos a esos 5 pasos, ¿no? De tener una etapa de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre. ¿Para qué inventábamos algo si ya estaba definido? Apegarnos, disciplinarnos y hacerlo en base a esta metodología, ¿no? Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué pasaba? Vean, en la gráfica, madurez contra tiempo. Y entonces empezamos, vimos que tenía mucho peso el tema de la inteligencia emocional, la parte de gestión del cambio, era muy importante trabajar con toda nuestra gente, con el equipo directivo. Y luego íbamos a la siguiente parte. Ahora sí, meternos a los procesos, a cambiarlos. Empezamos ya con las herramientas, primero con Lean para estabilizar los procesos, empezar a eliminar desperdicios. Tomamos por aquí un punto interesante de COBI, de las 4 disciplinas de la ejecución, porque hay un tema que carecemos mucho en este país, se llama rendición de cuentas. Y se vuelve muy importante. Tenía que ver que transparencia y rendición de cuentas. Entonces lo incorporamos, después nos metimos a 6 Sigma para empezar a reducir variación de algunos procesos y ya era el momento entonces de empezar a meter etiquetas de servicio. ¿Y qué creen? Aquí hay una oportunidad enorme y cuenta la leyenda que aquí en este centro donde estoy, pues se supone que está la mayor cantidad de investigadores de este estado. Entonces, ¿qué creen? Que no hay nada desarrollado en lo que son etiquetas de servicio para hospitales. No hay ninguna certificación en el mundo mundial que certifique a un hospital en calidad del servicio. Entonces, pues ahí hay 2 oportunidades, ¿no? El que la quiera ver como negocio, que la empiece a desarrollar, el que la quiera ver como una oportunidad para empezar a desarrollar protocolos, para empezar a desarrollar conocimiento en ese ámbito, está virgen. Entonces, es muy importante, porque ya vieron a Fred Lee, que dirigió varios hospitales en Estados Unidos, importantes. Y entonces, ¿qué dice? Experiencia del servicio. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Si queremos lograr esta experiencia de servicio, tenemos que hacer todo este trabajo, pero nos tienen que decir cómo. Ustedes que están familiarizados con el tema de los hoteles, pues saben que la mayor autoridad son estos señores de la AAA, ¿no? Entonces, pues podemos aprender de ahí y empezar a adecuar algo para los hospitales. ¿Bien? Y bueno, ¿qué pasaba con el tema de Lean, pero la parte de 3P? Había que darle un toque porque estaba metido ahí el tema del servicio, la parte de tecnología. Nosotros somos un hospital que le apostamos mucho a la tecnología, pero la tecnología ya debe estar implícita en los procesos. Y aprovecho a lo mejor como comercial rápido. Fuimos los primeros en hacer neurocirugía sin bisturí. O sea, cirugía de cerebro, quitar tumores del cerebro sin bisturí desde hace 25 años. Los primeros en Latinoamérica. Y poca gente lo sabe. Somos el único hospital en el país que quitamos miomas sin cirugía actualmente para el tema de las mujeres. Y fuimos de los primeros en su momento en el tema de cáncer privados con equipos que ahora ya la gente de Teletón, el centro médico, tiene muchísimo más avanzados que nosotros, pero tratamos de mantenernos a la vanguardia en tecnología. Y no distinguirnos por la tecnología, sino integrar todo como parte del proceso y el servicio que brindamos a los pacientes. Entonces, era muy importante unir estas 3 vertientes: servicio, la gente, el proceso, tecnología, la complejidad de estos servicios y cómo estamos organizados, ¿no? Y empezar a reducir variación de los procesos para poder tener esa sincronización.
¿Por qué pasaba? Es muy importante entender esto. Un hospital se comporta de una forma en el turno de la mañana, de otra forma en el turno de la tarde, de otra en el turno de la noche. Y yo les decía cuando llegué, y líbreme Dios caer en el hospital en fin de semana o en día festivo. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso. Y eso solamente se cambia trabajando, no es cuestión del Espíritu Santo que venga y me ayude, ¿no? Y entonces, pues como hospital tenemos un reto. Yo les decía, la certificación más importante en el país obligatoria es Consejo de Salubridad General, no se confundan, no es Carlos Salinas de Gortari, es Consejo de Salubridad General. Luego, Joint Commission, que es la certificación internacional, Magnet, What Matters, que es la del Instituto del Healthcare Improvement. Esta es otra de excelencia operacional en servicios de salud, y Shingo Price, que sería lo máximo, como dicen ustedes, en el mundo mundial, ¿no? Y Shingo Price hasta ahorita, que yo tenga entendido solo en cuestiones de hospitales, hay 2 en Japón, como hospitales. En el país teníamos empresas certificadas que ya habían ganado el Shingo Price, que la primera fue Solectron, en paz descanse Solectron, que se lo comió Flex, y la segunda fue Carestream, que es la parte que sobrevivió de Kodak, en lo que es película médica. Y vean, empezar a entender todos estos logos y estas certificaciones. Esta es muy interesante. No hay hospitales en México certificados en este tema, y vinculas tecnologías de la información con hospitales y con sistemas de información que paperless. Entonces, ahí hay un punto muy importante, buscar el Shingo, y entonces habría que entender qué pasa con la prioridad. Esto es algo muy interesante. Esto tenemos poco tiempo, me refiero a 2 años, de empezar a trabajar con ellos. Y resulta que esto es conocimiento de los LAES, pero los ingenieros ignorantes como yo no nos habíamos metido de lleno a temas como esto. Esto es un mapa de servicio. Y entonces decíamos, pues nosotros vendemos servicio, y metimos herramientas de manufactura, metimos herramientas de Lean, mapas de valor, pero ¿qué creen? Nos faltó este toquecito. Esto es lo que hace que la actuación sea la correcta, ¿no? Pero para poder preparar esto hay mucha información detrás. Tendría que entender las etiquetas de servicio del hospital o las que yo creé. Y entonces vean, está muy claro los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo estoy frente al paciente y qué hay que trabajar detrás del escenario, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que esto, pues se supone que los LAE lo ven desde el que están en el Gymboree. Entonces dijimos, ups, como que estamos perdidos y tenemos que aprender. Nos pusimos a estudiar y empezamos a trabajar con nuestros mapas de servicio, sobre todo para las áreas de admisión. Eso nos hizo tener un cambio en el hospital y tener claro que debíamos de cambiar desde el valet parking, y que el valet parking debía tener protocolos, desde cómo abordar los carros, porque desde ahí empieza ¿qué? La experiencia del paciente. Y peor en una zona como Providencia, donde lo que falta es estacionamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen los gringos? No parking, no business, ¿verdad? Entonces, no hay estacionamiento, no hay negocio. Entonces, era muy importante entenderlo. Y entonces, entender todo. Y esto nos permitió empezar a analizar cómo estaban nuestros procesos de servicio y atención. Reflexión final, ya para no aburrirlos. Esto nos permitió empezar y mandarnos. Hubo una competencia hace poco tiempo, fue unas 3 semanas más o menos, en la Ciudad de México, y nos invitaron a competir en las Olimpiadas de la Innovación, y mandamos un cartel. Hay una competencia donde haces carteles y resumes los proyectos que has hecho y vas a competencias. Y mandamos un cartel. Tuvimos por ahí un lugar, fue muy satisfactorio. Y yo quiero terminar con esta reflexión, vean, ni las finanzas, ni la estrategia, ni la tecnología, el trabajo en equipo, vean, continúa siendo la ventaja competitiva decisiva, porque es tan escaso y tan poderoso. Entonces, híjole, ¿qué pasa? Tenemos que desarrollar más el lado derecho del cerebro, ¿no? Muy importante, sí es importante todo lo que manejan y llevan en su formación, pero hay que complementarlo todavía más. Y entonces, para concluir,
Vean. A mí me encanta este tema porque si te dicen que no se puede, pues bien, qué bueno, vamos viendo. ¿Por qué no? Tratar de hacerlo. Las barreras se las pone uno, las barreras las tiene uno en la cabeza. Entonces busquemos cómo sí y no cómo no. Pues muchísimas gracias. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias por esta fabulosa presentación a cargo del maestro Marco Francisco. Le damos otro aplauso como agradecimiento a esta ponencia, cómo lograr la transformación de los servicios de salud, y abrimos un espacio de preguntas para que interactúen con nuestro ponente. Intenten lo imposible. Sin miedo. Viene, ¿quién quiere preguntar? ¿Los de atrás ya despertaron? ¿No? ¿Les pareció algo? ¿Les sirvió la información? ¿Es interesante? ¿Les permitió no dormirse por lo menos este rato? Platíquenme. ¿Algo que quieran comentar? ¿Lo ven aplicable, esto que vimos? ¿Tiene que ver con lo que estudian ustedes? Platíquenme. Sí, a ver, de este lado. Sin miedo. Hola, soy Gerardo y mi pregunta es, en México dijiste que eres el número 1 en el hospital, pero respecto a Latinoamérica y respecto a América, ¿cómo estás y qué estás haciendo para ser el número 1 en el continente? Déjame te comento, fíjate, no es que sea yo el número 1, el hospital ha hecho mucho trabajo de equipo, mucho esfuerzo, es todo el conjunto, todo el equipo de trabajo que tenemos. Somos cerca de 1,500 colaboradores en las 4 unidades que tenemos. Desde luego que le hemos apostado mucho por la competencia, que cada vez tenemos más competencia. Simplemente este año están 2 hospitales en construcción, vienen 2 más, y entonces eso nos hace estar preparados ¿para qué? Bendita competencia, ¿no? Nos hace mejorar, por lo menos, a la mala, por miedo, por lo que tú quieras, pero nos hace estar preparándonos en mejorar. No hay muchas estadísticas, tristemente, es algo pobre en este ámbito. Lo único que se tiene es parte de lo que el INEGI recaba, que te obliga el gobierno a dar de información, pero las asociaciones de hospitales, y vale la pena recalcar que la asociación más importante de todo el país de hospitales privados es aquí, en el estado de Jalisco. Tiene agrupados 52 hospitales, la más importante de todo el país. Y entonces, aún así, aunque está organizado, está estructurado, no se comparte mucha información. Todavía hay mucho temor, hay mucho celo, hay mucha desconfianza. Entonces, no hay información para compararlo. El único referente, que fue el que mencioné, es que el Consejo de Salubridad General, que es quien certifica en el país, es quien emitió esa calificación, y eso está en la página del Consejo de Salubridad General. Para podernos comparar con alguien en el continente tendríamos que hablar del mismo parámetro. Tendríamos que ir a un estándar que evalúe los servicios de salud de ellos de la misma forma que los de nosotros, para poder competir de igual a igual. Entonces, no tendría la respuesta en este momento para poderte decir con certeza cuál sería ese nivel. Lo que sí te puedo decir, a pesar de que no hay estándares, desde Tijuana hasta lo que es la Patagonia, el hospital con más certificaciones en Latinoamérica no está en México, está en Brasil, y es de la comunidad judía en Brasil. Se llama Albert Einstein el hospital, y si tú lo ves, tiene más certificaciones que muchos de los hospitales de Estados Unidos. Yo creo que podría estar entre los 3 primeros del continente. Muy bien. Aquí el maestro, Carlos. Buenos días. Ingeniero, primero felicitarte. Me parece muy interesante el abordaje que haces sobre este tema en el caso de los hospitales. Yo tuve la oportunidad de estar 40 años en un hospital público. Trabajé para el servicio público, tú lo debes conocer porque muchos de los servicios se prestaban ahí, el hospital del ISSSTE,
aquí en Zapopan, y debes de conocer a José Luis Trejo, ¿verdad? Sí, En claro. su momento. Entonces, me parece muy interesante el abordaje porque, bueno, mucho de esto, y hablamos siempre de la calidad dentro y de la certificación en el caso de los hospitales, que es muy complejo y muy difícil, sobre todo en los hospitales públicos. En los hospitales privados no, porque hay la disposición, ¿sí? No hay tantas políticas dentro de estos sistemas, entonces los acuerdos se pueden llevar y solucionar las cosas de la mejor manera. La pregunta es la siguiente. Desde tu visión, ¿cómo pudiéramos incorporar todo esto? Yo estuve dentro del área de admisión muchas veces en otras áreas administrativas como jefe de servicio, coordinador, pero ¿cómo podemos incorporar todo esto en el sector público? Porque es sumamente necesario este abordaje para lo público. Ya viene, ya hay un trabajo específico para empezar a implementarlo. Trabajo que ya se desarrolló en el IMSS. Hay un grupo que se dedicó desde hace prácticamente 6 años, desde la llegada de Peña Nieto, cuando estaba, antes de que estuviera Miquel Arriola incluso, que estaba el cuñado de Carlos Salinas, el cuate que dirige Pemex, Anaya creo que se llama el director. Desde que estaba él, se llevaron a el director de prestación de servicios médicos, es un médico de aquí de Guadalajara, del Centro Médico de Occidente, que tiene otra visión, el doctor Arriaga. Cuando se llevan al doctor Arriaga, el doctor Arriaga quiere formar un equipo de mejora continua y se lleva prácticamente a 5 de mis alumnos del TEC de Monterrey, ingenieros industriales, que tenían ya la formación en la especialidad en lo que era Lean Healthcare. Se llevó a los primeros, de hecho acababa de salir la primera generación y se los llevó. Y le apostó de lleno a replicar el modelo que había hecho General Electric, que hizo Motorola en su momento con 6 Sigma, y empezar a generar cambios. Esto ya funciona. A partir de ahí es que se animan hace 3 años a hacer las Olimpiadas de la Innovación para presumir o exhibir todos los logros que han hecho a través del uso del Lean Healthcare solo en esa institución. Los demás no lo han hecho. ¿Qué sigue aquí en el Estado? En el Estado, prácticamente en los servicios municipales, se empezó a hacer algo en Cruz Verde, chiquito. Se ha trabajado algo con Cruz Roja de manera aislada. Pero al darse esto, llega un personaje muy importante para los próximos 6 años en el gobierno del estado de Jalisco, que sale de aquí, de esta escuela, ¿sí? Que tiene un currículum muy interesante. Él se formó en Inglaterra y ustedes lo conocen bien, con suerte, y a lo mejor fueron profesores de él. Se llama Juan Partida. Él es el próximo secretario de Finanzas del gobierno del estado por los próximos 6 años. Y entonces Juan dice: me dejaron un boquete de 3,500 millones de pesos que quién sabe dónde están. No los hemos encontrado, no sabemos si están en la casa del doctor Cruces o no, pero digo, quién sabe dónde están. Entonces, mientras no estén, entonces tenemos que hacer algo con eso. Y entonces dice, tengo que hacer eficientes los servicios y los procesos. Entonces empieza a tocar puertas y dice, ¿dónde hay de esto? Y tuve la fortuna hace como 2 meses, me pidieron una opinión y les comenté qué se podía hacer. Dijeron, es algo que queremos hacer. Entonces ellos tienen en mente hacer algo y quieren hacer algo parecido a lo que hizo el IMSS, crear un equipo de ellos que empiece a implementar esto dentro de los servicios de salud de la Secretaría de Salud. Y empezando, ¿por qué? Por los hospitales regionales, ¿no? 3er nivel, porque es lo que está saturado. No sé si con esto contesto la pregunta. Bien. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Ya se animaron allá? ¿Ya despertaron? Bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Marisa. ¿Qué estudias? Negocios. Bien.
¿Cuál es la pregunta, Marisa? Pues ahorita con lo que preguntaba el profesor y con lo que estábamos viendo en la presentación, usted hablaba de que pues se necesita lo que vende un hospital es el servicio de enfermería, pero pues aquí en el estado pues las personas que estudian enfermería pues salen en su vida profesional y pues entran en primera instancia pues a las instituciones públicas. Después pedirían... No, déjame te platico ahí. Te voy a platicar una historia de terror muy interesante. ¿Qué ocurre? La formación primero, hay que entender primero cómo está la formación de las enfermeras. Las enfermeras anteriormente estudiaban una carrera que no era una licenciatura, primero. Terminabas la secundaria y hacías una especie de prepa, una carrera técnica, como si hubiera sido el CONALEP, y eras enfermera. Y eso hoy en día ha cambiado, porque ya tiene más de 10 años que empieza a haber licenciadas en el país. Y las licenciadas estudian materias comunes junto con los médicos. Entonces ya no se vuelven como anteriormente, tristemente, como si fueran la sirvienta de los médicos. Entonces esto ha cambiado porque cambió desde aquí. Entonces tenemos una gama muy interesante. Es como lo que encontramos en las empresas. En las empresas tenemos ahorita millennials, generación X y baby boomers, ¿no? Y se pone interesante esa mezcla. Imagínate acá con la mezcla que tienes enfermeras técnicas, rudas, licenciadas, especialistas, de todo, ¿no? Hace un buffet muy grande. Eso lo vuelve complejo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues todas quieren tener trabajo. Lo malo es que como era una carrera técnica, las enfermeras nunca fueron bien pagadas. Entonces las enfermeras siempre tienen que tener 2 trabajos para que les alcance para vivir. Y entonces, ¿qué ocurre? Las instituciones públicas pagan casi 3 veces más que una institución privada. Entonces, un reto muy grande para los hospitales privados era que cuando abren vacantes en los hospitales públicos, las enfermeras que tenemos de staff, las operativas, pues tratan de ¿qué? De aplicar a un hospital ¿qué? Público. Y la gente se sorprende porque mínimo el sueldo es el doble. El servicio desde luego que no lo es, ni de risa. Y todos lo sabemos, es deplorable el servicio en los servicios públicos, a pesar de que están mucho mejor pagadas que en un privado. Y entonces decíamos, ¿cómo podemos retener el talento? Porque eso es importante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué te menciono esto? Por la parte que estás preguntando, ¿para dónde vas, no? Tendríamos que entender primero ese contexto, ¿no? Que eso es importante, ¿para qué? Para definir qué pasa con las enfermeras. Ahora, las enfermeras son las que están enfocadas al paciente durante todo el tiempo prácticamente, ¿no? Reciben las indicaciones de los médicos. Entonces, cuando lo vemos nosotros como oportunidad de negocio, ¿qué queremos? Tener enfermeras muy capacitadas para que vaya el médico que vaya, tengan una buena comunicación con ella y su paciente esté atendido de acuerdo a lo que él definió en sus indicaciones médicas. Por eso se volvía muy interesante una certificación como la de Magnet, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, mi pregunta iba enfocada hacia qué método va a utilizar para que pues las enfermeras cambien como la mentalidad que tienen y pues empiecen a implementar como este servicio de calidad, como dejarle la experiencia al paciente. ¿Qué método se podría utilizar? Porque pues es un poco, no es imposible, pero es un poco complicado cambiar la mentalidad de una persona que, como usted lo estaba diciendo, pues a veces son personas que rolan turnos o están toda la noche ahí, o que muchas veces, también como lo mostraba en la presentación, pues tienen la capacidad, tienen la habilidad, pero no tienen las ganas. Es correcto. Entonces, déjame te contesto. ¿Qué hemos hecho? Estamos haciendo pilotos, 2 pilotos diferentes en el hospital. Uno, quisimos romper el esquema de las enfermeras que salen corriendo de un trabajo para irse a otro. Y entonces dijimos, bueno, vimos con las enfermeras jóvenes que podemos entrar a un modelo de 12 horas de trabajo. Trabajas 4 días, descansas 3 días y se vuelve interesante. Pero eso les tienes que pagar un poco mejor, ¿por qué? Para que no busquen el otro trabajo, ¿no? Tiene que haber una buena remuneración.
pero eso nos dio pie a entender un modelo que se llama GRUMAN, Grupos Humanos de Alto Desempeño. Y en este modelo, ¿qué te sugieren? Dice, 60% de tu sueldo es fijo, ya lo tienes. Pum. Ya nada más por respirar, por venir, no faltar, bañarte, peinar, porque es enfermera, ya lo tienes casi, ¿no? Casi. Pero el otro 40 va a depender de qué? Del trabajo en equipo. Y eso es muy importante, porque entonces ya pones indicadores de desempeño que son dependientes de qué? De los resultados de todos tus compañeros. Entonces en los hospitales tenemos controles de enfermería. Y a lo mejor ahí tienes 5 enfermeras asignadas. Si una enfermera de esas la riega en uno de sus indicadores, el resto, ¿qué le pasó con su bono y con su sueldo? Se ve afectado. Y entonces, ¿qué termina haciendo? ¿Conoces el concepto de la ley del hielo? ¿Sí? ¿Te suena ese concepto de la ley del hielo? Aquí lo van a aplicar las enfermeras, pero de otra forma. Porque entonces cuando una enfermera la riegue, si las otras dicen, oye, yo ya tenía mis compromisos, yo tenía que pagar esto, esperaba este dinero y demás, y por tu culpa no lo voy a tener, o todos van a decir, por tu culpa no lo llevamos, ¿qué crees que va a pasar con la enfermera que contribuyó a que no tuvieran? Al principio, a lo mejor la primera vez se la pasan y hablan con ella y le ayudan, dicen, oye, pues qué onda, ¿no? Ponte las pilas. Y si no, va a llegar un momento en que a lo mejor la amarran, la meten a algún cuarto, la encierran y mejor sacan el trabajo sin dejarla chambear. Hasta que la van a obligar de forma natural a que se vaya. Se va a depurar de manera natural el equipo de trabajo. Pero va a ser tardado. Ese es un piloto que estamos haciendo. ¿Sí contesté la pregunta? Bien. Muy bien, agradecemos la presentación de nuestro ponente en esta magnífica conferencia dentro de la Cátedra Arturo Villanueva Varela y le agradecemos entregándole un merecido reconocimiento por parte de la coordinadora y organizadora de este evento, la maestra Dulce María Paricio, al ingeniero Marco Francisco Solís por la impartición de la conferencia Cómo lograr la transformación de los servicios de salud usando Lane Healthcare. Firma el doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial, así como el doctor Andrés Valdez Cepeda, jefe del departamento de este centro universitario. Agradecemos su presentación y participación en la conferencia. Gracias.